Bendiciones, bienvenidos al canal Fe Maranata, donde constantemente Dios nos concede estar compartiendo el Evangelio. El día de hoy queremos hablar acerca del pacto, porque el término pacto últimamente ha sido muy mal interpretado a favor de las cosas terrenales. Y muchas personas hoy en día están hablando acerca de pactar con Dios, pero este pacto tiene que ver con finanzas. Pero en realidad la Biblia nos muestra el pacto de una manera muy diferente. Para poder establecer un pacto deben ser dos entes de la misma categoría. Cuando el hombre dice que hace un pacto con Dios, está diciendo que es igual a Dios. Pero en realidad los hombres al principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero a raíz de haber roto el pacto que Dios entregó, entonces el hombre pierde esa imagen y se convierte en hijo de Satanás. Así que en el transcurso de este video vamos a compartir acerca de lo que es el pacto, cómo es que Dios entregó el pacto y cuál es el nuevo pacto que nos hace cobrar una verdadera vida y estar delante de Dios de manera confiada y tranquila. En Génesis 2, 16 y 17 la Biblia dice: "Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". Dios estableció a Adán y Eva en el huerto y les entregó este pacto, les entregó esta palabra, que era muy fácil de cumplir. No debían comer de ese árbol. El día que comieran, ciertamente morirían. ¿Qué tan grande es la bendición de que Dios, el Creador, haya dado un pacto a su creación? En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23, nos muestra: "Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy". ¿Qué vemos entonces? A causa del pacto que Dios había entregado, no desechó, no destruyó a aquella generación, no destruyó a la humanidad, a causa de que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel al pacto que Él entregó, y por causa de ese pacto entregado, no destruyó a aquellas personas. La razón por la que Dios nos da este pacto es para que Él pueda ser nuestro Dios y nosotros podamos ser sus hijos. Por eso es que a Adán y Eva vemos como Dios les da una palabra muy grande, les da una responsabilidad muy grande y una bendición a la vez muy grande, que podían estar con Él, podían gozar de la plenitud de Dios. En realidad, este primer pacto que Dios entregó no era difícil, era un pacto muy fácil. Era obedecer a la palabra de Dios. Lo que Dios buscaba de la creación es que reconocieran que delante de Dios eran una criatura. Aunque para la creación ellos eran los reyes, delante de Dios seguían siendo una criatura. ¿Cómo demostraban este amor y este respeto hacia Dios? Pues guardando este pacto, respetando este pacto, no transgrediendo la palabra de Dios, no traspasando la línea que Dios había establecido. Sin embargo, este pacto es violado. En Génesis 3:6 dice: "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella". Oseas 6:7 dice: "Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí". ¿Qué es lo que vemos entonces? Cómo desobedecen a la palabra de Dios, quebrantan el pacto, rompen el límite que Dios había establecido, y entonces el hombre queda en un estado de muerte espiritual, separado de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron". Entonces Dios entregó un pacto fácil de cumplir. Requería la obediencia del hombre, reconociendo que Dios es el supremo, que Dios es soberano, que Dios es el todopoderoso, y que ellos, aunque para la creación reyes, delante de Dios seguían siendo criaturas. Pero por causa de romper ese pacto entró la muerte, la humanidad queda separada de Dios, y entonces Dios en su amor nos establece un nuevo pacto que ya no dependía de las obras del hombre, ahora dependían directamente de lo que el Cristo iba a hacer. Dios entrega el pacto mesiánico. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: "Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar". Estaba hablando Dios diciéndole a la serpiente: vendrá la simiente de la mujer y te herirá en la cabeza. La única manera de vencer a una serpiente es hiriéndole la cabeza. La serpiente es Satanás, la simiente de la mujer es el Cristo,
que Dios prometió. Dios mismo en el libro de Isaías habla de que vendría el que sería el Emanuel de Dios, el que encontraría al hombre con Dios. Y en Isaías 53, verso 5 y 6, vemos cómo el pecado de la humanidad sería cargado sobre el Cristo, sobre el Mesías. Y es así como Él es el mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, el nuevo pacto nos habla acerca del Cristo. El Antiguo Testamento nos habla del Cristo que vendrá. Y el Nuevo Testamento del Cristo que vino, ascendió a los cielos y volverá. Este Cristo es Jesús. Él es el nuevo pacto. Él es el Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 23 dice: de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Jesús, quien es el Cristo, es el nuevo pacto. Es la única manera de encontrarnos con Dios. Él es la ofrenda perfecta. Él es el príncipe de paz. Él es la ciudad de refugio. Él es el Evangelio. Él es el todo y en todos. Él es la única manera de estar con Dios. Así como Adán y Eva estaban con Dios por guardar el pacto, así nosotros por guardar este pacto estamos con Dios. Todos los problemas del hombre vinieron por romper el pacto. De la misma manera, en nuestros tiempos, por no creer que Jesús es el Cristo, por quebrantar el pacto, por no obedecer al Evangelio, el hombre vive enredado en 1000 problemas. Así que Jesús, quien es el Cristo, es nuestro nuevo pacto. Y estando con Él, viviendo con Él, es como gozamos de la eternidad, de la vida eterna con Dios. Que el Señor les bendiga.